avanzando, vamos adquiriendo no solamente un conocimiento, sino cómo poder aplicar esa palabra a nuestra vida para que sea nuestra realidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Aquí también va a estar en pantalla para poder leerlo. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia, ¿cierto? Muy cerquita de Apocalipsis, ahí está en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro. 1.14 voy a leer hasta el versículo 19, ponga mucha atención, dice así su palabra: como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Amén, quiere decir así sea. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra todavía en posibilidad de tenerla con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero pedirle que incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y diga conmigo esta oración. Vamos a unirnos todos juntos en coro. Diga: Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, creyendo en ti y pidiendo, Señor, que sea tu gracia abriendo mi entendimiento, mi espíritu, para recibir lo que has preparado en este precioso día para mi vida. Habla a mi corazón, yo estaré atento a oír tu voz, lo que tú quieres decirme a mi vida, para ponerlo en práctica en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: camina en el temor de Dios. Camina en el temor de Dios. Una de las señales, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, habla acerca de señales del fin. Y una de las cosas que dice el apóstol, la vemos ya cumpliéndose en este tiempo, que es que la maldad se va a multiplicar. ¿Usted lo ha leído? La maldad se va a multiplicar, dice, y el amor de mucha gente que antes amaba, quizás era una buena persona, se enfriará. La maldad está ocupando un sitial increíble en la humanidad, y lo más increíble es que la maldad, usted la ve que es acompañada por gente que le aviva la cueca, le echa leña al fuego, se sienten gozosos con la maldad. Hay gente que se ha alegrado con la muerte de los carabineros de ayer, ¿sabía usted? Hay personas que están felices. Y si no, lea los escritos que están una cuadra de aquí más allá, en una construcción que hay donde dice muerte a los pacos, muerte a la yuta. Entonces todo eso es una mentalidad para ir contra todo lo que es autoridad creada por Dios. ¿Usted sabe que la policía está creada por Dios? Los magistrados están creados por Dios, los gobiernos están creados por Dios. Lo hagan bien, lo hagan mal, eso tienen que rendirle cuenta a Dios. Pero los gobiernos los puso Dios. El gobierno en el hogar se lo dio a los padres. El gobierno en el colegio lo tienen las autoridades, los profesores. Pero todo hoy día se quiere transgredir. Todo es romper las fórmulas establecidas por Dios, porque ya el tiempo se acaba. Entonces Satanás está levantado de tal manera para ir contra lo que está establecido por Dios como autoridades visibles o invisibles, como en el caso de Dios. Se está transformando en esa señal del último tiempo, la falta de temor de Dios. ¿Qué es lo que es? La falta de temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. Les importó a estos tipos matar a esos 3 policías, meterlos atrás, quemarlos. No se sabe quiénes fueron ni cómo lo hicieron, pero ellos fueron muertos, asesinados y luego quemados. ¿Tuvieron temor de Dios de hacer eso? No, lo hicieron riéndose. Lo hicieron mofándose. Y después arrancando, pensando que no los van a sorprender. Esos van a ser sorprendidos. A eso los van a apresar. Y van a tener que pagar por sus culpas. ¿Por qué? Porque ya oramos por eso.
Porque ya pedimos que Dios lo hiciera y lo va a hacer. Y lo va a hacer y lo va a hacer muy bien hecho. Entonces, esa falta de temor de Dios en las personas es lo que a la gente le hace reírse de su vida de pecado. Hay muchos que pecan y más encima lo publican por las redes sociales, publican su maldad, publican su violencia, publican sus armas, publican sus desfachateces, publican la idolatría, publican la brujería, todo lo publican hoy, como mofándose de su pecado. Ahora, hay muchos cristianos que también hacen esto. Muchos cristianos que dejan su fe, dejan su fidelidad a Dios por no tener en cuenta los resultados que le traerá vivir una vida de pecado. La gente cree que eso no le va a traer consecuencias. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual primero, bajo la cual todo el mundo quedó luego del pecado de Adán en el huerto del Edén. Toda la humanidad quedó bajo esa autoridad de pecado, bajo ese espíritu de muerte que toca toda la raza humana. Pero las faltas actuales que cometemos como seres humanos, todas van a producir una consecuencia. Usted si peca, no crea que va a quedar sin consecuencias, va a tener consecuencias. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, o también el temor a Dios, que es lo mismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De vivir todo el tiempo con miedo? Yo no vivo con miedo, porque yo temo a Dios. Y tengo mi conciencia limpia delante de Dios. Y quiero tenerla todos los días limpia. No quiero que ni un día mi conciencia esté sucia, esté manchada por el pecado. ¿Para qué? Si ya viví una vida de pecado, yo sé lo que es el pecado, usted sabe lo que es el pecado. Los que ya han salido de ahí ya saben de dónde salieron. Ya no queremos volver a lo mismo, a menos que usted lo desee. Porque el temor a Dios es el respeto hacia Dios como nuestro creador. Porque todos hemos sido creados por Dios, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos hemos sido hechos por la mano del mismo creador. O sea, el temor a Dios es la reverencia hacia Él. Es el reconocimiento de su autoridad, el respeto a Él como autoridad creadora. Es la admiración que tenemos hacia Él como nuestro Dios creador. A Dios tenemos que admirarlo. Y hay personas que dicen, maldito el día en que nací. Maldito el día en que nací. Yo nunca debiera haber nacido. Maldicen hasta su propia vida. No sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado varias veces. Ese temor a Dios también es estar sujeto o sometido, o ser sumisos a Dios y obedientes a Dios, porque Dios quiere enseñarlos qué es el temor a Él, qué es vivir bajo el temor de Dios, no bajo el miedo de Dios. Porque debemos saber que todos nosotros, los seres humanos, somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Y aunque el que no lo crea, el que no quiera creer eso, no importa, es así. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y toda la humanidad, cristiana o no, le debe respeto a Dios, pero la humanidad no respeta a Dios. La humanidad no está interesada en respetar a Dios. Y si es así, también nosotros debemos respetarnos a nosotros mismos. Si tú eres creación de Dios, ¿cuántos creen que son hechos por la mano de Dios? A ver. Bajen la mano. ¿Cuántos creen que fueron hechos del mono? Oye, lo dijo Darwin. Darwin, po. ¿Cuántos creen que venimos del delfín? Levanten la mano. Lo dijo Jacques Cousteau, el oceanografista mundial que ya murió, que estuvo en Chile, francés, Jacques Cousteau. Él dijo que veníamos del delfín. Haga así. ¿Cómo hacen los delfines? De ahí venimos todos. Y lo dijo con ciencia, con conocimiento de ciencia. Los que reconocemos que venimos hechos por la mano maravillosa del Señor, que somos sus criaturas, entonces si somos criaturas de Dios debemos respetarnos nosotros mismos porque Dios nos hizo. Amén. Deberíamos respetar nuestro propio cuerpo, nuestra vida entera, porque no somos dueños de nuestra propia vida. Alguien nos creó. ¿Para qué? Para Él. Para que disfrutemos nosotros, pero también llevemos respeto, honra y agradecimiento al que nos creó.
Hay gente que vive como si lo criaron los ratones. Como que una estrella cayó del cielo y ¡pah! Y nació. O fue la idea de su papá con su mamá que tuvieron intimidad, ¡pah! Y aquí nací yo ni quería nacer. El que te permitió nacer es Dios. El que creó el espermio es Dios. El que creó el óvulo es Dios. No son las mujeres, no son los hombres. Por eso que tú tienes que respetar tu vida, porque tú no eres el dueño de tu vida. Dile que está a su lado, tú no eres dueño de tu vida. Dile, y si creías eso, dígale a alguien. Y si creías eso, estás súper recontra equivocado. No eres dueño de tu vida, ¿por qué? Porque Dios te hizo a ti. Dios nos creó, tenemos que respetar lo que Dios ha hecho de nuestras vidas. O sea, no somos dueños, y si no somos dueños, ¿qué somos? Pero mi vida está a cargo ¿de quién? ¿De mi vecino? ¿A cargo de quién está tu vida? A cargo, diga usted a cargo de mí. Diga a cargo de mí. Mi vida está a cargo de mí, tu vida está a cargo de ti. Entonces tú no eres dueño, ¿qué es lo que eres? Administrador. ¿Y qué es un administrador? Un mayordomo. Yo soy administrador y mayordomo de mi vida. Por eso cuidado con lo que haces con tu vida, la que te dio Dios, porque tú no te hiciste a ti mismo. Ni le eches la culpa a tus papás, estos papás que me hicieron y me dieron mala vida. Mis papás tienen la culpa de mi vida. Estás equivocado. Dios te permitió nacer. Ahora te estás dando cuenta. Ahora te estás dando cuenta que tu vida no tuvo que ver con tus papás, tiene que ver con que Dios te permitió nacer. Amén. Llevamos genética, llevamos aspectos de nuestros padres. Si tú ves la foto de tu papá y tu mamá, algo tienes de ellos, te pareces, obviamente, pero el que permite la vida es Dios. Entonces, por eso tenemos que administrar correctamente tu vida, y algunos están administrando muy bien, muy mal sus vidas, porque mi esposa habló de la administración de las finanzas. Yo vengo a decirte que a veces administramos nuestra vida mal en todos los sentidos de la vida. Administramos mal nuestras finanzas, nuestras palabras, nuestras relaciones, nuestras inversiones, la moralidad de nuestra vida la administramos como queremos, nuestros ojos lo ponemos para ver lo que yo quiero y me meto a hacer cosas, pero obviamente porque no entendemos qué es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que toda persona dará cuenta a Dios de sí. ¿Aló? ¿Escucharon lo que dije? ¿Cuánto escucharon? Toda persona dará cuenta a Dios de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirle cuenta al que nos creó. Hay gente que no está pensando en eso. Por eso no tienen temor de Dios. Yo vivo mi vida como quiero, yo soy dueño de mi vida, claro. Entre comillas, dueño, pero no eres dueño. Eres el administrador de toda tu vida. ¿Sabes tú que eres administrador de lo que comes? Pero algunas parecen tarro basurero, le echan lo que sea para adentro. Lo que pase por delante, pasó la bandeja en el cóctel, vengo para acá. Pasó otra señora con esa bandeja, vengo para acá. Pasó otra bandeja, vengo para acá. Se comen todo. Se toman todo. Fui a ver al doctor hace pocos días y me vio índices altos de triglicéridos. ¿Sabes lo que son los triglicéridos? Una palabra media difícil de pronunciar. Y me dijo, te prohíbo la Coca-Cola. Yo dije, doctor, no tomo Coca-Cola. Ni Fanta, ni Sprite, ninguna bebida gaseosa. Si por ahí me sirven algo, yo me la tomo por deferencia, por respeto. Pero yo no compro bebidas gaseosas. Así que los que tenemos invitados a almorzar hoy día, no hay Coca-Cola en mi casa por si acaso. Ni Fanta, ni Sprite. No lleve porque no. Falta de respeto. Gracias a Dios no tomo. Me dijo, café tampoco, me dijo. Le dije, doctor, no tomo café. Ni café chileno ni a cañones. Tomo café colombiano en grano. Eso sí me dijo. Pero un poquitito en la mañana. Dije, estoy salvado. Le dije eso a mi esposa dijo, no creo que sea tan así, me dijo. Yo le dije, sí, me dijo que podía tomar un poquitito de café colombiano, hecho en maquinita, pero poquito, en las mañanas. Imagínense los doctores dándole indicaciones a uno de cómo cuidar el cuerpo que Dios creó. No tome esto, no haga esto, grasas no, me dijo.
Yo no como grasas. Bueno, todas las cosas tienen un porcentaje de grasa, ¿verdad? Hasta el pan tiene un poco de grasa. No como pan, cuídese del pan, me dijo. Le dije, doctor, no como pan. ¿Cómo? Me dijo, usted no hace nada de esto. ¿Y cómo tiene los triglicéridos tan altos? Por 300, por allá arriba. Si me caigo aquí en la tarima, usted ore nomás por mí. El Señor me guarde. Entonces, si los doctores te están diciendo cuida de tu vida porque tú no lo haces, antes que Él nos diga, antes que nos digan, no, yo como lo que sea, no, tenemos que cuidarnos. Lo que hayas hecho tú con tu vida, hay gente que han terminado, han acabado con su vida por su dieta antes de tiempo. Tengo amigos, me reencontré con un ex alumno, ex compañero, quiero decir, del liceo. Esto va a quedar grabado, a lo mejor va a ver el YouTube. Y me encontré con él y está tan gordito que está a punto de reventarse. Era cosa de que yo le puse un alfiler. ¡Puf! Tan mal está. No, y conversando con él me dice, no, yo todavía le hago la cosa, me dijo el pito y todo eso. Yo le dije, pero compadre, tú no te ves bien. Si sigues en esa te vas a morir. Tiene la edad mía. O sea, joven. Lolo. Yo le dije, no, pues compadre, cuídate. Perdió su señora, sus hijos y la salud, ¿para qué decir? ¿Se da cuenta que uno tiene que administrar bien su cuerpo? El cuerpo no aguanta todo. No, el cuerpo no aguanta todo. Por ejemplo, los que viven para trabajar y trabajan, salen de una pega y se meten a otra, terminan esta y se meten en otra, ¿van a acabar mal? Si hasta la ley está diciendo hay que bajar las horas laborales a 40. Sí, pero que así no gano plata. Ore para que el Señor le dé un buen trabajo. Amén. Diga amén. Voy a orar para tener un buen trabajo, no para ser esclavo de los jefes. Que Dios me dé una bendición económica a través de un solo trabajo, donde trabaje 40 horas semanales. Si a la ley lo está diciendo. No, pero yo trabajo 80 porque yo necesito plata, vos, pastor, yo necesito plata. 80 horas trabajando a la semana y algunos la hacen. Y duermen 4, no pasan con la familia y están perdiéndolo todo. Diga conmigo, yo voy a dar cuenta un día a Dios por toda mi vida. Mire, vamos a dar cuenta por lo que hemos hecho con nuestra vida, pero también qué hicimos con Jesucristo por haber muerto en la cruz del Calvario, por su sacrificio. Voy a dar cuenta a Dios un día por lo que Él entregó por mí en la cruz del Calvario. Si lo acepté o lo rechacé, un día voy a tener que dar cuenta a Dios. Entonces yo te digo algo, no atentes contra tu propia vida con pecados que violentan la voluntad de Dios. No atentes contra tu vida, no atentes contra tu mente, no atentes contra tu cuerpo, porque todas esas cosas tienen sus consecuencias. Y tampoco atentes con la vida del que está a tu lado, no para matarlo, sino para tratarlo mal. No atente contra su prójimo. Amén. Porque la palabra dice que al prójimo deberás amarlo como a ti mismo. Pero si tú mismo te amas, es muy difícil que ames al que está a tu lado. Si violentas a Dios, si te violentas a ti mismo, tu propio cuerpo, es muy difícil que no te violentes contra tu cónyuge, contra tus hijos. Te vas a violentar. Vas a ser una persona déspota, hiriente, maltratadora, si ni siquiera tú te tratas bien. Amén. Los que tratan mal al cónyuge son porque se maltratan ellos mismos. Vean qué hacen con su cuerpo. Vean qué hacen con sus palabras. Vean en qué gastan su tiempo en la tele. Qué ven en el computador. Véalos. Y usted tendrá la respuesta por sí mismo. Entonces, el temor a Dios del cual estamos hablando esta mañana tiene que ver con algo íntimo entre tú y Dios, porque Dios es el que evalúa. Dios es el que pesa los corazones. ¿No dice así la palabra de Dios? ¿Quién es el que pesa los corazones? ¿Es la gente? La gente te evalúa, pero te evalúa desde afuera. La gente no puede tener una evaluación exacta de quién eres tú, porque tú puedes pasar piola en todos los lugares, pero ante Dios nadie pasa piola. ¿Quién pasa piola delante de Dios? ¿Quién pasa inadvertido, quiero decir, delante de Dios? No, Dios te conoce como tú eres. Dios conoce tu levantarte, dice, y tu acostarte. ¿O no?
Te conoce todo, todo lo que haces en secreto, dice, Dios ve lo que tú haces en secreto. Por eso que Dios dice la palabra que conoce a los que le temen a Él. Y eso vamos a ver en esta mañana. ¿Quiere aprender sobre esto? Aprender para ponerlo en práctica, porque serás mejor persona. Amén. Serás un mejor hijo de Dios. Serás un mejor instrumento en las manos de Dios y aprende lo que es el temor a Dios. Y aprenderlo desde pequeño es muy buena cosa. Desde niño, enseñarle a los niños que hay cosas que transgreden la voluntad de Dios y no deben hacerla para que no tengan mala vida, no tengan mal futuro, no tengan mal desarrollo ni mala prosperidad en su vida en adelante. Esa es la tarea de nosotros como padres, ¿verdad? Lo que nos desagrada a nosotros, ¿cuánto más le desagrada a Dios? Obviamente. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en ese temor de Dios? En primer lugar, vamos a ver por lo menos 3 características. Lo primero es, no admitas liviandad en tu vida. ¿Sabes lo que es liviandad? Pasar las cosas como por encima, como que no tienen peso, da lo mismo, ser liviano. No admitas la liviandad en tu vida. Mira lo que dice Hebreos 4, 12, 13 para hablar acerca de cómo Dios nos conoce en nuestro corazón, en nuestra intimidad. Dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Uy, ¿hasta dónde llega Dios? Diga, hasta mi tuétano. ¿Sabe cuál es el tuétano? ¿Sabe o no? Yo no lo sé, por eso no lo voy a explicar porque no tengo idea. Pero los tuétanos es la parte interna medular de los huesos. Eso es los tuétanos. Hasta allá llega Dios. Ni los médicos llegan a los tuétanos, a menos que te abran y te corten el hueso y lleguen ahí. Pero Dios llega hasta los tuétanos. Te conoce todo. Amén. Por eso que cuando tenemos una enfermedad sabemos que Dios conoce qué me está pasando y que Él tiene el poder para solucionar ese asunto, aunque sea la médula de los huesos, la médula espinal, lo que sea, el Señor lo conoce. Dice, y discierne los pensamientos. Está hablando de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios y Dios son una sola cosa. O sea, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira lo que dice, y no hay cosa creada, no existe, que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que está creado y toda creación humana o angelical, todo está, dice, manifiesto en su presencia. Diga conmigo, yo estoy de manifiesto delante de Dios a cada segundo de mi vida. Y el que crea que puede burlar a Dios comete un tremendo error, porque de eso hay consecuencias. El que pretende burlar a Dios. Por eso que estamos hablando de no admitir liviandad. En la intercesión que estamos haciendo a nivel nacional, estuvimos analizando esa parte, ese texto que habla acerca de Ananías y Zafira. ¿Cuántos conocen ese texto? ¿Sí? ¿Lo conocen? Ananías y su mujer Zafira. Es ese matrimonio que no la pensaron antes. Por eso que ellos actuaron con liviandad, no pensaron antes en mentirle a Dios y a los apóstoles respecto a una propiedad, a una venta de una propiedad que ellos habían tenido. Porque ¿qué estaba pasando en ese momento? Dios estaba provocando un sentir de generosidad en la iglesia naciente en Jerusalén. Todos los que tenían propiedad, dice todos, no dice algunos, todos los que tenían propiedades extras a la propiedad principal, tenían casas, viviendas, propiedades, las vendían y traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles para distribuirlo, no para el bolsillo del apóstol, como mucha gente cree, sino que para que se distribuyera. Ese era un asunto de generosidad para cubrir la necesidad de la iglesia inicial. ¿Por qué había necesidad? Porque la iglesia estaba perseguida por los judíos, entonces no era fácil encontrar un trabajo. No era fácil que las viudas las mantuvieran ni el Estado ni los familiares, que a veces se transformaban en enemigos de los cristianos, de sus propios familiares por haber creído en el Señor. Entonces la iglesia se preocupó de juntar dinero con la venta de las propiedades generosamente, y con esa plata se distribuía entre las viudas necesitadas, entre los huérfanos, entre los que tenían pobreza, y así dice que todos tenían lo necesario y no había necesidad en la iglesia. ¿Qué le parece? Escuche bien, y eran miles de cristianos,
Miles de cristianos. Y aparece este matrimonio que finge un precio que no era el real y le dice al apóstol, yo vendí esta propiedad en 50 millones de pesos, apóstol, así que aquí está la plata. Y el apóstol, el Espíritu Santo le habla y le dice, este es un mentiroso porque la propiedad no la vendió en 50, la vendió en 85. Y después llegó su mujer y le preguntó al apóstol, ¿vendieron verdaderamente esta propiedad en 50? Sí, dice la señora, en 50. Y el apóstol le dice, los que sacaron a tu marido para enterrarlo también te van a enterrar a ti. Los dos murieron en ese mismo día porque fueron livianos. Dile que está a su lado, tú no puedes ser liviano. Tú no puedes tener liviandad y pensar que no te va a pasar nada. Mi esposa habló de los diezmos, habló de las ofrendas, maneje muy bien sus finanzas. Si usted es un hijo de Dios, sea fiel con Dios, no le robe a Dios, no se quede con las cosas que son de Dios. No peque en ninguna forma delante del Señor porque la liviandad se paga caro. Liviandad quiere decir, yo sé que es lo bueno, pero no lo hago. Yo sé que debo hacerlo, pero no lo hago. Y la palabra dice, para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? Es pecado. Si tú sabes que hay cosas que no debes hacer y las haces, para ti entonces es pecado. Y Pedro, cuando ellos cometen este pecado de mentirle al Espíritu Santo, dice, ustedes le mintieron a Dios, no me mintieron a mí. ¿Se fijan en ese texto? Dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué convinieron en tentar al Espíritu Santo? Le mintieron. Tentar a Dios, ¿sabe lo que significa? Provocar a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Quién puede provocar a Dios y salir sin ningún rajuño? Le pregunto, ¿no? ¿Quién puede provocar a Dios y salir sin ningún rajuño? Nadie. Le provocaron. Porque ellos eran cristianos, Ananías y Zafira eran cristianos, ellos no tenían que cometer este pecado. El apóstol se los dijo, esa casa era de ustedes, no tenían para qué venderla, pero si la vendieron, no vengan a mentirme a mí, ni menos al Espíritu Santo. Esa casa se les quedaba en sus manos, no tenían para qué venderla. ¿Quién estaba pidiendo casas? Nadie estaba pidiendo casas en venta, y menos las platas. Pero ellos dijeron, vamos también a hacer nosotros eso, pero no vamos a llevar toda la plata a los apóstoles, vamos a llevar una parte. Entonces, ellos, ¿qué hicieron con esa plata? El resto con lo que se quedaron ellos, hicieron el negocio de sus vidas. Mira, le pasamos un poquito a la iglesia y el resto me quedo yo acá. Y esa casa era de ellos, no tenían ni para qué venderla. ¿Comprende? Si tú dices, este es mi diezmo, bueno, ok, este es tu diezmo, pero ¿y si no es? Tú tienes que tener muy buenas matemáticas con el diezmo. Diezmo significa 10%, no 8, no 7, no 5, no 4. Este es mi diezmo. ¿Y será tu diezmo? ¿Comprende de qué estamos hablando? No podemos nosotros mentir. Sí, esta es tu esposa, sí, es mi esposa. Una vez yo casé a una persona, lo casé, porque me dijo, viene en camino mi certificado del matrimonio por el civil. Le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, llega el lunes y yo necesito casarme el sábado. Y yo le creí tontín yo también. Porque yo estaba iniciando mi ministerio. Y él me asegura que la mujer con la que se va a casar y quiere que yo le dé la bendición eran matrimonio por el civil. Y resulta que no, él todavía era casado. Después se descubrió, el certificado nunca llegó, obviamente se fueron de la iglesia. Ahora, ¿de qué les sirvió la unción que yo les impartía a ambos? Y los dos eran una sola carne y los bendigo como esposo y esposa delante de Dios a ustedes dos de aquí en adelante. ¿Qué pasó ahí? Era mentira. Era una mentira. Y una mentira flagrante, una mentira grosera. Ellos se fueron de la iglesia, ellos ya están separados, dejaron un hijo. Pero el hijo viera lo lindo que estaba teniendo su vida, porque le mintieron a Dios. Le mintieron a Dios. Y cuando alguien miente a Dios, es liviano. A Dios no se le puede mentir. ¿Amén? No podemos transgredir a Dios y pensando que no va a pasar nada, porque algunas personas quieren el respaldo de Dios. ¿A cuánto les gusta el respaldo de Dios? Que Dios te respalde en todo. ¿Cuántos les gusta que Dios les proteja? Que Dios te provea, que nunca te falle, que nunca te falte, que Dios me dé todo lo que yo necesito, que me levante, que me sane, que me restaure. Sí, nos gusta esa parte, pero el enojo de Dios a muchos no les gusta. Y piensan que Dios no se tendría por qué enojar.
Una vez le dije a una persona, yo bien enojado, con cara de enojo, se lo dije. Lo que estás haciendo te va a traer consecuencias y tú eres mi hijo espiritual. Yo no quiero que tú pierdas tu vida espiritual por lo que estás haciendo. Y me dijo, ¿y por qué se enoja? Así me dijo. ¿Y por qué se enoja? Yo le dije, ¿tú crees que esto es para reírse? Imagínate un papá diciéndole al niño, no vas a volver nunca más a tocar en las partes íntimas a tu hermanita, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Así usted se lo diría? ¿Con qué cara se lo diría? Y un par de coscorrones también. ¿O no? ¿Se lo diría con cara de gozo? No, pasarían por arriba de ti. Dígale a un perro, sale de aquí, Bobby, no estés aquí. Así usted le diría a un perro, ¿no? ¿Cómo le dice un perro para que salga? ¿Para que se mueva? Sale. ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! Y el perro tiene que irse. Si tú le dices, Bobby, muévete. Ya, si no te mueves, te voy a dar 2 huesitos para que te muevas. Así usted dice, no, ¿es cierto que no? A muchas personas no les gusta el enojo de Dios. Le digo, Dios tiene derecho de enojarse cuando tú cometes un pecado que sabes que no lo debes hacer y violentas la voluntad de Dios. Dios se va a enojar y te va a manifestar su enojo. Pues Dios tiene derecho a enojarse. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios no dejó avanzar al pueblo de Israel hacia el cometido que tenía para ser una nación poderosa en la tierra, sino que los destruyó antes de pasar a la tierra prometida. Casi toda esa generación murió en el desierto, comido por serpientes, porque el Señor dijo, me provocaron por 40 años y quieren que yo les dé tierra prometida a los lindos. No hay tierra prometida para ustedes. Sus hijos heredarán, ustedes no. 40 años. ¿Por qué usted cree que se demoraron 40 años? 15 días se demoraba la travesía entre Egipto y la tierra de Canaán, la Palestina actual, a pata. 15 días. ¿Sabe cuánto se demoraron? 40 años. Vueltas y vueltas. El Señor los confundía. Vuelta y vuelta. Esperaba el cambio. No esperaba que cambiaran. Esperaban que cambiaran. Y ellos, los pichocalugas, hacían ídolos. Se iban en pos bueno, ídolo puede ser cualquier cosa hoy, ¿no? Pero ellos se fueron en pos de ídolos, se pervirtieron en sus pecados sexuales, se prostituyeron, tuvieron pecados homosexuales entre ellos, porque cuando tú levantas idolatría, lo que sigue de la idolatría son pecados sexuales incorrectos. Por eso que hay religiones completas que están teñidas por el pecado sexual. ¿Por qué? Por la homosexualidad y por todo tipo de pecados morales por causa de la idolatría que practica la gente. Y casi todos venimos de familias así. Antepasados que, digamos, practicaron la idolatría y eso trajo inmoralidad sexual a la familia, generación tras generación, porque eso está en Éxodo 20, respecto a cómo no debemos fallarle a Dios en cosas que Él ha dicho, esto no lo hagan. Entonces este pueblo de Israel provocó a Dios y provocó su enojo. Y tener el enojo de Dios, te digo, ¿sabes lo que Dios hace cuando está enojado? No te da la pasada. No puedes obtener nada. Te haces un prisionero de tus propios pecados y te haces un prisionero de todas aquellas cosas que nos dañan cuando está el enojo de Dios. Somos prisioneros. Entonces, ese resultado que hubo tan tremendo de lo que pasó con Ananías y Zafira por mentirle a los apóstoles y mentirle al Espíritu Santo, ambos dice que murieron en un solo día. Ambos murieron en un solo día. Y dice Hechos 5:25, la parte B, la segunda parte del versículo, dice, después de esta muerte, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vino gran temor sobre todos los que oyeron lo que pasó con ellos. No solamente vino temor a la iglesia. ¿Es importante tener temor? Sí, claro. Eso estamos hablando hoy. Teme hacer el mal. Esta gente, después de ver que esos 2 personajes habían muerto, yo me pregunto, ¿por qué no tuvieron oportunidad para el arrepentimiento?
¿Por qué no tuvieron la opción de decir, apóstoles, por favor, sí, cometimos este pecado, por favor, perdónenos? ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto. ¿Qué es lo que conoce Dios? El corazón. Y esos hombres incorrectos habrían seguido en la iglesia, habrían contaminado el espíritu generoso y dadivoso de la iglesia. Habrían contaminado las finanzas de la iglesia. Por eso murieron. Murieron físicamente. Los enterraron a los dos, marido y mujer, en un mismo día, en un hoyo, sin velorio. A lo mejor los apóstoles fueron objeto de crítica a causa de lo que pasó. ¿Cómo permiten que dos personas mueren? Mire, y lo entierran, y más encima murieron porque cometieron una mentira. Por una pura mentira murieron. Ah, no, eso es una injusticia. ¡Wow! Por una sola codicia hecha por Eva en el huerto del Edén, toda la raza humana se echó a perder. Por una sola codicia, codiciaron algo incorrecto. ¿Sabe lo que codició Adán y Eva? El querer ser iguales a Dios. Mira la codicia de ellos. ¿Era chica o grande? ¿Qué codiciaron? Ser igual a Dios. Entonces dijeron, yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Si yo puedo ser igual que Él, ¿para qué voy a tener Dios? Yo me guío por ahora por mis propios principios y por mis propios anhelos. No necesito a Dios. ¡Wow! Y mire la consecuencia que trajo aquello. Trajo una consecuencia súper negativa. Pero esta iglesia dice que ahí vino temor sobre todo los que la oyeron. Acuérdense que cuando Pedro comienza a predicar el Evangelio, luego que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en Jerusalén, dice que comenzó a testificar la iglesia y los apóstoles principalmente comenzaron a testificar acerca de arrepentirse de los pecados porque llegó la hora de arrepentirse de los pecados. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino primero Juan el Bautista para hablar acerca de esto. De que había llegado la hora para el mundo de recibir el perdón gratuito de sus pecados si se arrepentían. Ese es el mensaje de Pedro. Y los que estaban ahí escuchando el mensaje se compungieron, dice la palabra, de tal manera, porque les vino una convicción de su pecado, y eso tiene que venir, y qué bueno que venga. Pero yo te digo algo, si Dios te da una convicción de que tú estás en pecado, no huyas de Dios. No te arranques de Dios. Si Dios te está diciendo que hay un pecado en tu vida, confronta el pecado y arrepiéntete delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pedro hizo. Confrontó a la gente en su pecado porque ellos habían sido en cierto sentido o en el máximo sentido los responsables de la muerte del Señor por llevarlo a la cruz, ¿verdad? Ellos estaban en ese momento dándose cuenta que habían crucificado al Rey de Gloria. Y por esa causa entonces ellos se arrepintieron y preguntaron primero, entonces hermanos, varones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si somos hallados culpables delante de Dios, miren, en estricto rigor, todos nosotros somos culpables de la muerte del Señor. El Señor murió por ti. ¿Por mí? Claro, tú eres el culpable. Tú eres el culpable de por qué Cristo muere en la cruz. El culpable no es Él. El culpable no es Él. El culpable eres tú. Porque el pecado lo cometes tú, no lo comete Él. Entonces la culpa sí es nuestra. Y por eso nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y por eso vino a toda esa gente que escuchó el mensaje de Pedro, vino por primera vez una convicción tan grande de la condición espiritual en la que ellos se encontraban. Cuando usted llegó a la iglesia, ¿se dio cuenta de la condición espiritual en la que usted estaba? ¿Aló? ¿Sí? No, usted no se dio cuenta solamente de, yo necesitaba una iglesia, o yo necesitaba un lugar donde ir a cantar canciones cristianas. Yo necesitaba un lugar donde me enseñaran la Biblia. No, Señor. Lo que tú necesitabas era ser convencido de tu verdadera condición espiritual, ¿sí o no? Y a todos nos pasó, le pasó a usted, a mí también me pasó. Yo entré a la iglesia que me convertí, al primer día yo me di cuenta quién era yo delante de Dios. Porque yo me había visto a mí sin que Dios me viera, pero cuando entré a esa iglesia por la palabra de Dios fui visto por Él. La palabra de Dios me vio. Dios me vio a través del predicador. Los ojos de ese hombre parecía que estaban pegados en mí. Habían como 200 personas y iba a estar preocupado de mí, ni me conocía, era un extranjero.
¿Qué iba a saber de mí? Pero este hombre predicaba y parece que toda la reunión me estuvo mirando a mí. Y hablaba y el Espíritu Santo me decía, tú estás mal, delante de mí, tienes que arrepentirte, delante de mí. Yo sabía que tenía que dejar una vida desordenada, vacía, hueca que yo tenía. Una vida amargada, una vida de soledad terrible. Yo sabía la condición en la que estaba, pero estaba viéndome frente al espejo del amor de Dios. Y me estaba el Señor mostrando que yo no podía darle nada a Él. Yo no tenía nada para entregarle a Él. Él ya lo había dado todo por mí. Yo no tenía nada bueno que darle. Lo único que tenía que darle era esta sobra de vida humana que había, donde Él podía hacer algo nuevo conmigo. Y eso es lo que Dios hace. Por eso es tan importante lo que acabamos de decir, que no admitamos en nuestra vida ningún tipo de liviandad. Porque si tú ya sabes cómo es tu vida, es porque Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. Mire, Hechos 9:31 dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Samaria o Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué tremendo versículo es ese. Contaban gracias a Dios por ese versículo. Porque dice que las iglesias tenían, ¿qué cosa? Tenían paz por toda la zona de Judea, Galilea, Samaria, que era el lugar el territorio de Israel. Que hasta el día de hoy pero está en conflicto hoy día. ¿Verdad? Vemos que la guerra está desatada ahí. Y dice que acá que ellos andaban en el temor del Señor. ¿Cómo andaban las iglesias? En el temor del Señor, andaban todos asustados. No, eran gente feliz, porque dice aquí que tenían paz. ¿Qué trae el temor de Dios? ¿Qué va a traer a tu vida? Diga conmigo, va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer confianza, pero sobre todo, dice aquí, va a traer fortaleza, porque andaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser una persona fuerte? ¿Quiere usted ser una persona fuerte? Entonces, para que usted sea una persona fuerte, debe andar en el temor del Señor. Porque el temor del Señor trae paz y trae fortaleza en el Espíritu Santo. No vamos a ser víctimas del poder del enemigo, de Satanás. Cualquier cosa no va a doblegar tu vida. Por eso debemos dejar la liviandad delante de Dios, porque Él conoce hasta tus tuétanos, conoce tus huesos, conoce tus pensamientos. Mire, dice la palabra de Dios que Dios discierne las intenciones de tu corazón. Eso no lo puede hacer nadie. Yo puedo estar hablando contigo, pero tú no disciernes mis intenciones. ¿Comprende? Usted discierne mis palabras, pero no discierne mis intenciones. ¿Quién le dijo a Pedro que este hombre, Ananías, tenía un corazón no recto? ¿Quién se lo dijo? Que la intención de este hombre iba a ser que no iba a ser nunca recto. No quería ser recto. Tu corazón no es recto, o sea, tu conformación de persona no es recta. ¿Tuvieron oportunidad al cambio? No, pues murieron. No tuvieron oportunidad al cambio. ¡Wow! Y yo le digo, yo no sé si se salvaron por haberle mentido al Espíritu Santo, yo no lo sé, pero eran parte de la iglesia. Diga, wow, eran parte de la iglesia, pero no tenemos ningún registro de que ellos están en el cielo. No lo sabemos. Y la Biblia calla en ese sentido. Por eso no vamos a decir, no, Ananías se perdieron en el infierno, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios no lo dejó con vida. No les permitió vivir más. Entonces diga conmigo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo creado está manifiesto delante de Dios. Todo lo que tú eres y lo que has hecho en tu vida está manifiesto delante de Dios. Nada lo puedes esconder. Delante de Dios no se puede. Es imposible y Él nos conoce. Lo segundo es, debemos ser radicales con el pecado. Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Mire lo que dice acá. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. O sea, aborrecer es ser radical. Tú no puedes amar un poquito el mal. Tú no puedes amar un poquito el ser violento. Yo soy violento pero poquito, sí, pero eso poquito hace que en tu casa gobierne el caos. No, yo he hecho garabato pero pocos.
Diga conmigo, radical. ¿Sabe lo que es radical? Es ser drástico, de una. Eso es ser una persona radical. Radical es una persona extrema. Radical también es una persona intransigente. Yo no admito pecado en mi vida, no lo admito. Porque yo antes fui presa del pecado. Fui instrumento del pecado, dice Pablo. Mi cuerpo servía al pecado. Pero hoy tenemos que ser intransigentes, firmes contra el pecado, ser radicales contra el pecado. O sea, el temor a Dios no admite cambios parciales. Una persona que dice, sí, ya estoy cambiando, yo digo, entonces llegará un día en que se convertirá y se salvará. Pero esa persona no es cristiana. El que dice, yo estoy cambiando y le aseguro, pastor, que la droga y el cigarro lo dejaré de aquí a diciembre, yo estoy listo. Esa persona no se ha convertido aún. Está en riesgo su alma. Tú estás en riesgo si tú crees que tu conversión es de a poco. La pornografía, pastor, yo le aseguro que aquí a 2 meses no hay pornografía en mi casa. Pero déjeme 2 mesecitos más. Esa persona no está convertida. Esa persona se muere, se pierde. Se muere, se pierde. ¿Comprende? Por eso es que es tan importante que los cambios no se hagan de a poco, porque los cambios no son de a poco. Dile que hasta a tu lado, los cambios no son de a poco. ¿Cómo que no son de a poco? Mire, el crecimiento es de a poco, la madurez es de a poco, pero dejar el pecado es radical. Amén. Es de una. Vete y no peques más, le dice el Señor a un varón que está recién sanado, para que no te venga alguna cosa peor. En ese momento el Señor lo sanó y le dice, ya basta de pecar, vete y no peques más. Diga conmigo, vete y no peques más. No peques más, radical, ya no admito ni uno solo, para que no te venga alguna cosa peor. Y hay gente que es liviana. Gente que es liviana y no son radicales. Usted tiene que ser radical. Si usted quiere ser un vencedor, no vaya a hacer cosa que entremos varios al reino de los cielos. Y digo entremos porque yo no quiero dejar de entrar. Yo quiero entrar cuando haya el momento en que se abren las puertas y la eternidad se abre. Yo quiero entrar. Yo no quiero quedarme en la puerta y que ahí digan, Renato Galeno, yo soy. ¿Quién es usted, Renato Galeno? A ver, Renato. No aparece aquí los registros usted, fíjese. ¿Se habrá equivocado el sistema? Porque así te dicen en todos lados, ¿no? Se cayó el sistema. No lo encuentro, aquí no está. Le voy a preguntar, oye, Claudia, ¿tenís a un tal Renato Galeno en el estado? No aparece. ¿Cómo le andaría a usted? No. El siguiente. El que así se la... El que sigue. ¿Qué le pasó a Pablo, el gran apóstol Pablo? Saulo, un hombre de la religión judía, acérrimo, extremista judío, mandaba a matar a los cristianos. Usted sabe lo que hacía Saulo de Tarso antes de ser Pablo. ¿Cuántos días le bastaron para cambiar? Diga conmigo, 3. No, perdón, 3. 3 días le bastaron a Saulo para cambiar. ¿Qué lo cambió? ¿Qué lo cambió? El poder de Jesús, porque se le reveló Jesús y le dijo, tú estás yéndote en contra mía, tú lo único que estás haciendo es perseguirme a mí, tú estás dando cosas contra el aguijón, o sea, estás por demás estás dando chuzazos allá. El Señor le habla a su corazón y lo dejó ciego la luz del Señor para que tuviera un tiempo de quietud, porque ya basta, si la única manera de parar a Pablo era dejándolo ciego. El Señor lo encegueció con un resplandor de luz, cayó al ciego y no veía nada, al sol y no veía nada. Quedó ciego, 3 días ciego. Y más se le dijo, anda a la casa, anda a tal parte porque allá algo va a pasar contigo. Y va a llegar un hombre y te va a imponer las manos y esa persona te va a levantar. Diga conmigo, 3 días. 3 días, pero ¿sabe cuándo vino el cambio? El primer día. El primer día Saulo ya sabía que él lo estaba llamando. Yo pregunto esta mañana, ¿tú ya sabes quién te llamó a estar en los caminos de él? ¿Quién te llamó a ti? El pastor. No, vino un líder y me habló y él me trajo. ¿Sí? A mí también me hablaron personas.
Pero el que me llamó a mí no fueron mis amigos, fue Dios. Amén. ¿Cuántos ya descubrieron eso? El que te invitó a esta iglesia no es tu amigo, no es tu familiar, es Dios mismo. Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú no te pierdas, Él quiere que tú te salves. Es cierto que Dios nos usa a cada uno de nosotros, pero en estricto rigor es Dios el que nos llamó y Él te llama para conocerlo de una. Cuando tú conoces al Señor, tú dices: Señor, yo reconozco mi pecado. Yo no voy a vivir más siendo liviano con mi pecado. Yo ya hasta aquí llegó mi vida. Yo te entrego mi corazón, mis pecados, los llevo a la cruz del Calvario, me arrepiento por cada uno de ellos, se acabó mi vida. Pablo tuvo 3 días para arrepentirse. Uy, eran hartos sus pecados, ¿no? Porque en 3 días estuvo orando. ¿Qué estaba orando? Que venga tu gloria, Señor, que tú vengas en la segunda venida con los ángeles, con las trompetas. Él no estaba orando eso. ¿Qué estaba orando Pablo? 3 días sin ver. Señor, perdóname, yo me arrepiento, Señor, yo tantos errores que cometí por no conocerte a ti, ni sabías que tú, el Señor Jesucristo, eras el Señor de todo y yo mandaba a matar a tus discípulos. Señor, perdóname. Puro arrepentimiento en 3 días. Y después de 3 días, ¿qué pasó con Saulo? Siguió diciendo: voy a matar cristianos, pero menos. ¿Ya? Voy a perseguir cristianos, pero pocos esta vez. No, él lo que hizo fue un cambio radical. Diga conmigo: cambio radical. Porque estamos hablando de cambios radicales. Dice: enseguida, Saulo, cuando el Señor lo perdona, le recupera la vista, lo llena del Espíritu Santo, Saulo se bautiza. Todos son 3 días. 3 días. Algunas personas nos dicen: sí, voy a venir a la iglesia, voy a caminar con el Señor, lo esperas 8 meses y todavía no pasa nada. Todavía lo estamos esperando algunos. A la próxima universidad de la vida sí que entro, pastor, a la próxima sí que entro. 4 universidades de la vida, todavía no quiere vivir su encuentro con Jesús. Uno dice: no, esta persona no es radical, le gusta lo que hace. Le gusta hacer lo que hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es aborrecer el pecado. Esto es ser radicales. Diga conmigo: aborrecer el pecado. Aborrézcalo. No sea amigo del pecado. No admita pecado. ¿Usted lo puede hacer? Por supuesto que sí. Todos podemos hacerlo y decir: a mi casa no se va a meter pecado. A mi vida, a mi mente, a mi espíritu no se va a meter ningún pecado. Tenemos muchos casos de radicales. El caso de José. ¿Usted se acuerda? El hijo de Jacob, cuando estuvo en Egipto. La misma esposa de Potifar, uno de los principales hombres de Faraón, se le presentó para cometer adulterio con él, porque era tan lindo José, era tan lindo, que casi nos enamorábamos todos de José. Era hermoso, y la mujer lo empezó a jotear en chileno. Lo empezó a jotear, le dijo: acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Ya pues José, José. Y José le dijo: yo no puedo hacer algo tan tremendo contra mi jefe, contra mi amo. Yo nunca voy a fallarle a mi amo. Y ella le tomó la ropa a este joven: ¿te vas a acostar o no? ¡Pah! Y José huye y se queda con las ropas de él en la mano, con la túnica. O sea, huyó piluchito. José, y lo ven por los pasillos así, a potito pelado así. José por los pasillos. Y la señora dijo: guardia, 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 miren, aquí tengo la ropa de José, él quería abusar de mí. Mintió acerca de José. José nunca quiso transgredir a su jefe, pero ¿por qué no quiso transgredir a su jefe? Porque era la esposa de su jefe, porque tenía temor de Dios. Amén. Su corazón era recto. Usted puede ser una persona de corazón recto o incorrecto. Tú te puedes morir con un corazón incorrecto si quieres. Puedes ir a la tumba con un corazón incorrecto si lo quieres. Pero también si quieres puedes decidir tener un corazón recto y decir: basta, yo voy a vivir en la luz de Dios, mi vida va a cambiar, el poder de Dios estará sobre mí, seré una persona diferente. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Amén, den un aplauso al Señor en esta mañana. Así es como debemos vivir y debemos querer vivir delante de Dios, en su presencia. Apocalipsis 22:11 dice un texto que este texto me lo entregó el Señor en la semana, de Apocalipsis 22:11, que lo vamos a leer. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, porque el fin se acerca, el fin de todo ya viene a paso agigantado. Quedan tan pocas vueltas a este mundo para que todo termine y sea llevado a juicio este mundo, porque este mundo va a ser llevado a juicio. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, ya no hay ni tiempo.
Dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tú no puedes decir, yo ya soy justo, estoy listo. Yo ya, el Señor me santificó, ya estoy listo. Su sangre me lavó. Y es cierto, la sangre lava a los que piden perdón por sus pecados. La sangre de Jesús. Pero el que es justo debe practicar la justicia todavía. No pierdas lo que tú estabas practicando. Cuando una persona se debilita, pierde su vida de justicia hacia Dios. Deja de ser una persona que actúa en justicia para con los demás. Y el que es santo dice, siga santificando todavía. Sígase santificando todavía. Y Proverbios 16:6 dice, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Ve que es tan necesario el temor de Dios? Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. El que no tiene temor de Dios, escuche bien esto, sigue haciendo las mismas cosas, causa los mismos problemas en la casa, causa los mismos problemas a su cónyuge, causa los mismos problemas en el trabajo. Esa persona no tiene temor de Dios en su vida, porque no le interesa parar con sus transgresiones, las sigue cometiendo de la misma manera. Dice, con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y por último, ¿cómo caminar en el temor de Dios? Debemos vivir para agradar a Dios. ¿Cómo tú vas a vivir agradando a Dios? Vive. O en el temor de Dios vive para agradarlo a Él. ¿Cuántos saben que vivimos agradando a Dios? A ver, ¿cuántos de aquí en la mañana se levantan pensando, ¿en qué puedo agradarte, Señor? ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Cómo tú quieres que yo viva delante de ti? Yo quiero agradarte. ¿A cuántos de ustedes les gusta llevar una sonrisa a la persona que más te ama? ¿Sabe quién hace eso? El que tiene buen corazón. Yo quiero llevar una sonrisa cada día a la vida de mi esposa. Y que no se ría una vez, sino que se ría en el día varias veces. Hasta le cuento chistes para que se ría. Y le hago bromas para que se ría. Hoy día se fue a comer una arepa y le dije, dirige tú la oración por los alimentos en mi vida. Y va a orar y toda la mugre que yo tenía del té se la eché encima en la bolsa de té. Y abre los ojos y tenía toda la mugre arriba. Son bromitas que yo hago. Por si quieres ir a mi casa algún día. Pero ella no se puso triste. Ella se puso a reír. Es una tontera. Pero yo quiero agradarla en detalles, tontos quizás, pero a Dios yo lo quiero agradar siempre. Yo, mire, me levanto cada mañana y digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque quiero agradarte. Tú has hecho tanto por mi vida, ¿cómo te voy a desagradar? ¡Wow! ¿Cuántas cosas quisiera hacer usted por agradar a Dios? Mira, ahora estamos salvando personas, llevando el evangelio a todo lugar, a toda persona que encontramos, le hablamos del evangelio. Los que quieran hacerlo, háganlo. Los que no le importa un maní, no lo hagan. Pero yo quiero agradar a Dios. Yo, si me encuentro con alguien en necesidad, yo le digo a esa persona, ¿podemos hablar un ratito? ¿Tienes un minutito que me des para conversar? Y conversamos la palabra de Dios. Y le hablo del amor de Dios. Y le hablo de que Jesús tiene mucha vida para él o para ella. Comprenda. La comunión íntima, dice el Salmo 25:14, si lo puede usted leer, lo tenemos aquí. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y mire lo que dice después de esa comita que está ahí. Las comas son súper importantes. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Dios no es con cualquier persona. Dios no tiene intimidad con cualquier alma. Es con el que le teme. Voy a acercarme a ti, Dios, pero si voy a vivir delante de ti, voy a ser santo todo el tiempo que dure mi peregrinación durante la tierra. No es para vivir santo una semana y después me vuelvo al copete, al carrete con amistades incorrectas. Muchos hacen eso, pero así como llegaron, así también pierden. Y pierden todo lo que tienen. Y este es el tiempo de ponerse serios con Dios, porque aquí hay algunos que no son serios con Dios. No son serios con Dios. Están bien un tiempo, pero después pueden transgredir y mienten. Y pueden hacer cosas hasta con dinero, con personas, trampas a sus familiares, mantienen vicios contra naturaleza. Están en la iglesia, pero están
es la cuerda floja, porque no están haciendo lo correcto delante de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de acá quieren cambiar? ¿Cuántos quieren tener cambios genuinos en su vida? Dice acá, miren lo que más me llama la atención aquí. A ellos les hará conocer su pacto. ¿A quién? A ellos les hará conocer su pacto. Dios tiene un pacto. Dios hace un pacto con todos aquellos que le temen. El pacto es: yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu padre, tú vas a ser mi hijo, te voy a dar eternidad, pero tú también vas a ser un siervo mío dentro de este pacto. Vas a poder servirme. Por eso mucha gente nunca puede servir a Dios. Quisiéramos que toda la iglesia sirviera a Dios, pero algunas personas no pueden, porque Dios le revela su pacto a los que tienen intimidad con Él. La comunión íntima es con los que le temen. Estos entran en su pacto, así como fue Cornelio. Usted conoce la vida de Cornelio, ¿no? Ese centurión romano, a quien Pedro fue indicado por el Señor para que le fuera a predicar la palabra, y también Cornelio lo recibió en una visión, que va a venir una persona a hablarte aquí a tu casa, manda a buscarlo porque esa persona te hablará de la fe. Este hombre no era cristiano, este hombre no era judío, este era una persona romana que era simpatizante de la religión judía, Cornelio, y pidió que Pedro fuera a su casa. Pedro llegó a su casa y le dice: Pedro, anda, porque este es un varón justo y temeroso de Dios. Mire, anda, Pedro, porque este hombre es justo y es temeroso de Dios. ¿A quién se revela Dios? A los que le temen. Este hombre no era cristiano, te lo repito. Era un simpatizante judío, pero era un varón justo y temeroso de Dios. ¿Sabe lo que hizo Dios con Cornelio? Lo buscó hasta que lo encontró. Amén. Lo buscó hasta que lo encontró y lo salvó. Y no solamente se salvó él, se salvó su familia y los amigos más cercanos que estaban ahí en esa casa al escuchar a Pedro. Todos esos muchachos y muchachas fueron llenos del Espíritu Santo. Todos se salvaron, todos se bautizaron. ¿Qué le parece eso? ¿A quién el Señor le reveló esto? A un justo. Mire, una persona que teme a Dios puede salvar a toda su descendencia. Una persona que le teme a Dios de verdad puede salvar a todo un núcleo familiar. A veces las personas dicen: a mí me carga cuando la gente dice eso, se lo digo sinceramente. No, yo a mi familia no le hablo porque son tan duros de corazón. Y yo digo: ¿y Bosnia? ¿Cómo eras tú antes de llegar a Cristo? Y Bosnia quiere decir y vos, ¿no? Y tú. Ahí le expliqué el dicho. Albornoz. ¿Cómo eras tú antes de recibir a Cristo? ¿No eras de la misma naturaleza? No, que no le hablo a esta señora porque es tan dura. ¿Y tú? ¿Cómo eras? A mí, cuando me hablaron, yo era un palo de roble. A mí no me entraba cualquier cosa. No, que me hubieran dicho a mí: anda en la iglesia, arrepiéntete de tus pecados. No, no era una cosa así que de un día ya yo voy a estar en la iglesia feliz adorando a Dios. Dios tuvo que tratar con mi vida. ¿Cómo trató con la tuya? Amén. A todos nos trató Dios, ¿cierto? A todos nos trató. Pero Dios llama personas que quieren un cambio, que quieren que Dios transforme sus vidas, porque están hastiados de sus vidas. A esas personas llama a Dios. Amén. Y este Cornelio salvó a toda su generación. ¡Qué tremendo! Una persona que teme a Dios puede salvar una familia, puede salvar un barrio, puede salvar una ciudad entera, puede salvar una nación. Una persona. Este Cornelio salvó un chungo. No sé cuántos serían en la casa. Ponga usted mínimo 30 personas, mínimo. Era una gran célula, ¿no? Una célula de 30 personas, tiene que haber sido grande esa casa. Y después dice Pedro, cuando reconoce que este hombre Cornelio también puede recibir el evangelio siendo un pagano, un romano, Hechos 10:35 dice Pedro: en toda nación me doy cuenta que en toda nación, porque él creía que en Israel nomás Dios se agradaba. Dice: en toda nación me doy cuenta que Dios se agrada del que le teme. ¿Y qué? Y hace justicia. Ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios no mira a algunos de cierta condición y a otros los mira feo. Dios no hace acepción de personas. Así que nunca diga usted: esta señora o este caballero nunca se van a convertir porque son muy duros. Usted nunca diga eso, porque usted ofende a Dios con eso.
Porque Dios te puede decir así que yo no tengo poder para tratar y para cambiar a esa familia. Yo tengo todo el poder de hacerlo. Tú simplemente háblale, tú simplemente predícale. No, mi marido es tan duro. ¿Cuántas mujeres he escuchado eso? No, pastor, mi esposo sí que es pate chancho. Duro, duro, duro. 4 horas en la olla a presión, todavía no se cuece. Ay, digo yo. Pablo nunca habría cambiado entonces. Dios va a tratar con los pates chanchos. Y con las pates chanchos también. Dios trata. Y Dios los mete y los ablanda. Ablandó a Pablo, ¿no? Era imposible ablandarlo. Uy, el Señor lo dejó, pero listo para hacer un picadillo. Mira lo que dice la palabra acerca de Jesús y con esto voy a concluir. Jesús mismo fue oído a causa de su temor reverente hacia el Padre. ¿Sabe usted que Jesús tenía reverencia absoluta hacia su Padre, siendo el Hijo de Dios? Sí, pero si Él era Dios, sí, pero en forma de hombre. En forma de hombre se relacionó con Dios Padre, era una sola esencia, una sola esencia. Jesús tuvo una demostración de reverencia todos los días de su vida. Mira lo que dice Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, dice, ofreciendo ruego, súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué causa fue oído Jesús? ¿Que el Padre no lo escuchaba? Sí lo escuchaba, pero ¿para qué fue oído su clamor, su reverencia? Él dice que clamaba con clamor y lágrimas. ¿Lo lee usted o no? Jesús también tenía clamor con lágrimas, ofrecía ruegos al Padre, súplicas. ¿Por qué? Porque Él quería que no fuese quedado su cuerpo en la tumba como cualquier mortal que va ahí, sus huesos se pudren y después va a encontrar el ataúd, usted lo abre 20 años y hay pura tierra. Eso Jesús no lo quería vivir porque sabía que así era la vida humana. Entonces tuvo clamor y súplica delante del Padre. Padre, cuando me maten, porque Él sabía que iba a morir. Señor, yo pido que tú me resucites tal como lo has dicho en tu palabra. Yo no quiero quedar en la tumba para siempre. Por eso clamaba. No para que no lo golpearan, no para que no lo escupieran, no para que le dijeran tú eres un falso. No, Él no se andaba cuidando de eso. ¿Me entiende? Jesús clamaba porque no quería que su cuerpo quedara en la sepultura. Por eso dice aquí, al que le podía librar de la muerte. ¿Y por qué fue oído? Escuche bien esto no es un juego, hermanos. Dice que fue oído a causa de que tuvo temor reverente, temor respetuoso a Dios siempre. Yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú en la intimidad? ¿Tú tienes temor respetuoso delante de Dios o te importa un maní que Dios te vea viendo pornografía? ¿Te respetas a ti mismo? ¿Respetas a Dios? ¿Te importa un maní reírte, decirte groseros, inmorales? ¿No te da nada? ¿No te importa? ¿Quieres tener a Dios de tu lado así como lo tuvo Jesús? ¿Quieres tener a Dios de tu lado como lo tuvo José? Cuida tu intimidad. Cuida lo que haces cuando estás solo en tu casa, en tu dormitorio, en las horas de la noche. Cuide lo que haces. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Solo con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. No hay forma de hacerlo de otra manera. No existe. Solo con el temor del Señor. Y como dice esta palabra, si tú ves que en tu vida hay males, que todavía tú los mantienes porque tú quieres, es tu decisión de maltratar tu propia vida, tu propia alma, haciéndote daño a ti mismo, toma una decisión esta mañana. Toma una decisión y apártate del mal. Esa es tu decisión. Dios te va a bendecir por eso. Dios te va a respaldar por eso. Dios tendrá su apoyo sobre tu vida. Tendrás al Señor en todo lo que hagas. Tendrás el acompañamiento de Dios. Como lo tuvo José.
exitoso en todo. Probado, uy, Jesús probado, wow, hasta decir basta. Pero venció. Hasta el final venció y dio su vida en la cruz como una manera de tener la más grande victoria para la humanidad, porque Él muere por usted y por mí. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos. Padre del cielo, esta mañana tu palabra ha sido expuesta a nuestros corazones. Y yo sé, Señor, que cada uno de los que estamos acá hoy hemos venido por una razón. Hemos venido a escuchar algo de ti, una palabra tuya, una respuesta a nuestra necesidad, una respuesta a nuestra situación personal, la que estamos viviendo hoy, Señor, delante de ti. Padre de la gloria, hemos aprendido, Señor, que todo tú se lo entregarás, todo lo darás, el respaldo tuyo estará a favor, Señor, de los que te temen. Y nos defenderás también con tu ángel, como dice tu palabra. Señor, ya no queremos tener liviandad en nuestras vidas. Y pido que nuestra iglesia, Vida en Cristo, sea una iglesia, Señor, que aprenda a temer a tu nombre. Aprendamos a temer a tu nombre. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo tratamos a la gente, cómo manejamos finanzas, cómo invertimos, cómo tratamos a nuestros jefes, a nuestros súbditos, a nuestros hermanos, cómo nos relacionamos, con qué temor actuamos. Señor, por esa razón es que la bendición se ha cortado para muchos aquí. La bendición ya no está para muchos. Pero también sé, Señor, que todo esto tiene una oportunidad como tú, Señor, la das. La que no tú, Ananías y Zafira, pero tú, Señor, estás dispuesto a perdonarnos de todos nuestros pecados, perdonarnos de toda cosa incorrecta que aún vive en nuestra vida por decisión nuestra, Señor. Queremos aprender a respetar tu nombre. Queremos tener respeto reverente delante de ti desde la primera hora de la mañana en que abrimos nuestros ojos al levantarnos de nuestras camas, Señor. Poder decir este día, ¿cómo te puedo agradar, Señor? ¿Cómo te puedo agradar a ti, Señor? ¿Cómo puedo hacer las mejores cosas para sacar una sonrisa tuya, Señor? Quiero vivir haciendo tu voluntad, porque al fin del camino, Señor, eso es lo que vas a mirar en nosotros. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestras determinaciones diarias? ¿Qué pasó con nuestras determinaciones diarias, las de cada día, Señor? Si somos honestos, si somos transparentes, si somos legales, si somos leales, si somos fieles, Señor, fieles a nuestros cónyuges, si somos fieles a nuestra familia, Señor, si somos fieles a nuestros hijos, si somos fieles a la iglesia, si hemos sido fieles o no, Señor, a nuestras autoridades, a los pastores, a los que nos lideran. Padre de la gloria, hoy es la mañana, Señor, para que nazca tu temor en los corazones. Y tú donde estás ahí le vas a decir al Señor con tus palabras, por favor dile con tus palabras, Señor, todo aquello que te desagrade, dile con tus palabras, todo lo que te desagrada, Señor, de mi vida, dile perdóname. Perdóname, Señor, dile, yo no he tenido el temor tuyo. A veces pienso que nadie me está observando. Si me escondí de mis autoridades, de mis padres, no creas que no te está mirando el Señor. Dile al Señor en esta mañana, no puedo huir delante de ti. Dile, yo te pido perdón. Los que quieran pedirle perdón al Señor por algo, pónganse en pie, por favor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor, yo quiero vivir, repita conmigo, yo quiero vivir en tu temor, Señor. Cada día de mi vida quiero aprender a temer tu nombre, tener un respeto reverente delante de ti, Señor, en mi corazón. Hoy me despojo, Señor, de toda liviandad. Dile, en el nombre de Jesús, hoy me despojo, Señor, de toda liviandad. Hoy me despojo en mi corazón de todo pecado. Y a partir de hoy, Señor, me determino. Puede levantar su mano derecha los que deseen.
Me determino a vivir radicalmente delante de ti. Dígalo una vez más. Yo me determino a vivir radicalmente delante de ti, Señor. Seré radical contra el pecado. Y un sello, dile al Señor, habrá en mi vida. Aborreceré toda forma de pecado, porque tú me conoces y disciernes las intenciones que hay en mi corazón. Hoy te rindo mi vida. Y dígale también mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mi boca, mi piel, mis dedos, mis manos. Todo, Señor, hoy es santificado por la sangre de Jesús. Diga conmigo, yo me santifico por completo en esta mañana. Yo santifico mis labios por completo en esta mañana. Todo lo que veo y escucho, Señor, lo que entre por mis oídos, Señor, pasará por el filtro de tu santidad. Nada pasará a mi vida que no sea lo correcto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que yo mismo me conozco más que nadie. Cuanto más tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos conoce por formación, por creación. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Aleluya. Dile eso al Señor. Ahora, Padre, dile, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Dígalo con todo su corazón. Yo me determino a no hacer nada incorrecto delante de ti, porque quiero tener tu agrado, porque quiero tener tu respaldo. No quiero tener religiosidad de venir a la iglesia y mantener pecados en mi vida. Hoy me determino a vivir libremente delante de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abra sus ojos, por favor. ¿Cuántos de ustedes sienten que esta determinación fue sincera? Levanten sus manos. Ok. Denle un aplauso al Señor por su vida. Denle un aplauso a Jesús por su vida. Aleluya.